La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Me tienes acá entonces, Fernando, nada más a mí. Sí, miramos tu pantalla, Raúl. Ok, perfecto. ¿Me copian allá? ¿Me oyen? Rodolfo, Julio, ¿me escuchan? Sí, te oímos. Sí, Perfecto, escuchamos ok. bien. Pero a mí se Bueno, me puso una pantalla que me está tapando la conferencia que dice se ha conectado GoToWebinar. Y ya no veo la dale a pantalla. minimizar. Perfecto. Dale a minimizar al círculo anaranjado. No puedo. No tenga pena, es la pantalla del doctor Parra y entonces es la que él está compartiendo ahorita actualmente. ¿Está bien, Ahorita doctor? Veo sí, la tranquilo, ok. computadora y veo enfrente un letrero que dice GoToWebinar. No puedo ver nada de la pantalla más que GoToWebinar. Y arriba veo que es el Raúl Parra. Haz una cosa, ¿no tienes ahí en un círculo anaranjado arriba, en las barras, con un signo No. de menos? Ese es para minimizar. No, en la barra de esta no tengo. Bueno, no importa, ahorita en lo que pasa la presentación del doctor Rodolfo, luego cuando venga la presentación de los panelistas, ahí se te quita eso, no te preocupes, ya lo vamos a solucionar. Bueno, buenas tardes a todos. En nombre de la CIU, de la Asociación Latinoamericana de Cirugía y Traumatología Bucomaxilofacial, para mí es un gran honor hoy, como presidente del comité ejecutivo, hoy dar comienzo a esta serie de webinar que llamamos esta vez por medio de la coordinación y la Comisión de Educación a Distancia, que la coordina el doctor Fernando de León de Guatemala, bajo la supervisión del doctor Henry García de Venezuela, que es el coordinador de la Comisión de Educación. En menos de una semana preparamos todos estos webinars que vamos a tener durante todo el mes de abril y parte del mayo, dependiendo de cómo vaya la propagación de la pandemia. Y este grupo o esta serie de webinars lo llamamos Quédate en casa. Hoy tengo de verdad el grandísimo honor de presentar al doctor Rodolfo Asensio Mármol, pero más que eso también a un grupo de panelistas que están acá acompañándonos hoy. El doctor Julio González de Panamá, el doctor Julio Velázquez de Argentina y el doctor Rafael Ruiz de México. Creo que entre estos cuatro maestros que tenemos acá está la historia contemporánea del HLP en Latinoamérica y el mundo. Con respecto a estos sistemas de webinar que vamos a tener todo el mes de abril, rápidamente les voy a decir acá la programación que tenemos para este mes. Hoy tenemos al doctor Rodolfo Asensio Mármol con el tema labio y paladar hendido, técnica Asensio. El día viernes 10 de abril, igual a las 6 de la tarde, el doctor Oscar de León de Colombia, el tema consideraciones estéticas en la reconstrucción alveolar del segmento anterior con implantes dentales. El día martes 14 de abril, el doctor Abraham Montes de Oca con la técnica de rinoplastía para los cirujanos maxilofaciales. Jueves 16, el doctor Humberto Fernández de Colombia, con la técnica, con el tema de implantes cigomáticos. El día 21, el doctor Maximiliano Diamante de Argentina, con el tema cáncer bucal, nuestro rol en el sistema de salud. Luego, el jueves 23, el doctor Julio Sinfuentes de Chile, con el tema de estado actual de los tratamientos quirúrgicos en la apnea obstructiva del sueño. Luego, el martes 28, al doctor César Villalpando de México, con el tema implantes dentales cortos y extracortos. Luego, ese miércoles 29, tenemos una edición especial de los webinars, lo llamamos webinar al archivo académico internacional, con el doctor Julio Acero de España, que nos va a dar el tema conceptos actuales en reconstrucción mandibular. Luego pasamos al jueves 30, con el doctor Carlos Manresa de Venezuela, con manejo de heridas por armas de fuego. Y luego el martes 5, el tema del doctor Juan José Trujillo de México, errores en la planificación y montaje de casos de cirugía ortognática. Como ven, está bien variados los temas de los webinars.
La idea es que se aproveche de todos estos, en estos días de cuarentena, aprovechemos a hacer un poco de academia acá nosotros en la casa, porque definitivamente la solución para este problema es la prevención y quedarnos en nuestras casas en cuarentena. Y bueno, sin más preámbulo, les voy a presentar al doctor Rodolfo Asensio. El doctor Asensio, como ustedes saben, bueno, creo que no necesita presentación, sin embargo, por algo protocolar lo voy a hacer. El doctor Asensio viene de una familia, digamos, de especialistas en el área, en Centroamérica y Latinoamérica y el mundo, que se ha dedicado durante toda la vida a los tratamientos de los pacientes de HLP. Él es médico cirujano, director del Centro Infantil de Estomatología, cirujano jefe de ese centro, miembro de la Asociación de Cirugía Oral y Maxilofacial de Guatemala, profesor afiliado a la Facultad de Odontología de la Universidad de San Carlos de Guatemala, profesor de cirugías de fisuras del labio palatinas en diversos países de Latinoamérica, creador del método Asensio para tratamientos de fisura del labio paladar, coautor de tratados de cirugía maxilofacial, junto con el doctor Carlos Navarro Villa, y jefe de cirugía del labio paladar hendido desde hace 38 años en el Hospital Nacional Pedro de Betancur de Antigua Guatemala. Bueno, sin más preámbulos, vamos a dejarlo con el doctor Asensio. Doctor Rodolfo, por favor. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Muy buenas tardes. Es un agrado, como siempre, poderse reunir con todos los cirujanos a quienes nos apasiona un tema tan amplio, y un tema tan controversial, por así decirlo. Y en su mismo sistema, en su misma desarrollo muy complejo y que necesita de mucha atención con los pacientes. Hay muchas tendencias posibles para llevar a cabo tratamiento del labio y paladar hendido. Y como ustedes saben, hay más de 200 tendencias o métodos para llevar a cabo tratamientos tendientes a mejorar la condición del paciente con labio y paladar hendido. Hablar solo de las técnicas, pues, no es la solución integral que todos debemos de tener para cuando vamos a incursionar o ya incursionamos por muchos años en el tratamiento del labio y paladar hendido. Y también hay quienes nos dedicamos al labio y paladar hendido, tenemos que tener una tendencia longitudinal y a largo plazo en cada uno de los pacientes para poder de esa manera ofrecerles el tratamiento sobre todo integral para ellos. Es muy importante y en esta oportunidad poder mencionar el poder decir que tenemos que consolidarnos en Latinoamérica como un grupo exclusivamente en la especialidad en labio y paladar hendido. Y quiero estimular a todos los cirujanos que nos dedicamos a esta subespecialidad, que nos pongamos a trabajar muy seriamente para que podamos lograr y tener y fortalecer la sección del labio y paladar hendido que nos ofrece a la CIMA. Entonces, entrando en materia, el labio y paladar hendido, yo quise poner una pregunta. ¿Es el método Asensio una opción para esa oportunidad? Yo quisiera ser partícipe en toda este tratamiento para todos los niños de Latinoamérica y del mundo. Ser partícipe mostrándoles un método que puede tener partes importantes para el tratamiento de los niños. No puedo dejar de pensar, no puedo dejar de decir y de mencionar que el trabajo tesonero y el sueño y
y todo lo que mi padre tuvo desde que él nació, porque así es, desde ser persona, tuvo la intención de trabajar para los niños. Y él, cuando ya se graduó de odontólogo, pues fue el iniciador de una corriente muy importante y que ha tenido una relevancia en toda Latinoamérica. El doctor Asensio fue odontólogo general y graduado en el año 53. Eso quiere decir el trabajo que él empezó con ahínco, con todo el deseo y el sueño de llevarlo a cabo, tiene 67 años hace que esto se inició. Sin embargo, pudo consolidarlo ya un poco más fuerte en los años 56, cuando ya fue trabajando en un hospital nacional donde le dieron un espacio para poder hacer y empezar a realizar sus trabajos en labio y paladar hendido, como pueden ver en esas fotografías. Son fotografías que datan del año 56, 58 y pueden apreciar cómo los resultados de él ya eran muy importantes. Posteriormente, como ustedes ya saben, en el año 65, 66 fue cuando se inauguró el Centro Infantil de Estomatología, el centro especializado en labio y paladar hendido, único en ese momento en Latinoamérica, y que se dedicó exclusivamente y específicamente al labio y paladar hendido. Este centro infantil ha sido la cuna, es la cuna de las técnicas quirúrgicas Asensio que mi padre desarrolló y nos dejó como un legado hasta la fecha. Él participó activamente en la construcción del Centro Infantil de Estomatología e impregnó este centro con su entusiasmo y su corazón para poderlo llevar a cabo. En ese tiempo era un centro totalmente desarrollado, único en Guatemala y en Latinoamérica. En la actualidad, no sé si hay algún centro que se dedique específicamente al labio y paladar hendido. Él, en sus manuscritos, dejó plasmado todo lo que son las técnicas quirúrgicas y, por supuesto, él viajó y se encaminó y estuvo por muchos países, tuvo muchos amigos, viajó por muchos países, dejando una seña importante en el manejo del labio y paladar hendido. También fue honrado en varias oportunidades, o muchas oportunidades, quiero decir, y ser publicados sus trabajos en libros muy importantes de cirugía maxilofacial en forma internacional y a nivel latinoamericano y de toda la América, y también llegó a las Europas, teniendo muchos reconocimientos nacionales e internacionales por su gran trabajo. El doctor Óscar Asensio, yo tuve más bien el privilegio de ser su hijo para empezar, y el privilegio de ser su alumno, y él fue el que me transmitió todo lo que él sabía respecto al manejo del labio y paladar hendido, y yo que entré en la obligación de poder desarrollar más y más el trabajo que él inició por mucho tiempo atrás. Entonces yo tuve el privilegio de ser la segunda generación de trabajo en labio y paladar hendido, y así me lo transmitió, y yo con los años, posteriormente, yo se lo he transmitido a mi hijo en la tercera generación en el manejo del labio y paladar hendido. Esto es pues un poco de la historia y un poco de lo que al final, con el manejo de las técnicas Asensio, cuyo autor el doctor Óscar Asensio desarrolló, son las 4 técnicas que usamos en la actualidad y que con los años hemos logrado desarrollar más y más, y que ya son 54 años de trabajo. Además de las técnicas, no es solo hablar de técnicas, sino hablar de todas las actitudes y todo el proceso de protocolos para poder llevar a cabo. Y con el pasar de los años y desarrollo de las técnicas y más protocolos de atención para el paciente, se llevó a cabo y se le nombró ya un método Asensio con todos los protocolos de atención. En fin, el método Asensio, como hacía la pregunta yo al inicio, ¿es una opción o no es una opción? Pero el método Asensio es un método que se ha desarrollado durante 54 años con un equipo multidisciplinario, y sobre todo le pongo mucha importancia que este grupo multidisciplinario sea también interdisciplinario para trabajar de una manera eficiente para el tratamiento del paciente con labio y paladar hendido.
¿Es una opción? Pues sí, se ha desarrollándose constantemente por 54 años. Esto le da una base muy importante para poder decir que ha dado los resultados y los frutos adecuados y los pacientes y los resultados lo muestran. Es muy importante que si adoptamos un método, sea que la secuencia de tratamiento esté basado en la anatomía normal, por supuesto, restituyendo la anatomía patológica, llevando a la funcionalidad estética y orientación del desarrollo óseo del paciente. También es el tratamiento estandarizado como lo hemos podido nosotros aplicar, porque usamos las técnicas, usamos todo que nació en el Centro Infantil de Estomatología, nos ha llevado a estandarizar el trabajo, tomando en cuenta la variación de los pacientes y poder predecir los resultados con mayor eficiencia y seguridad. El uso de las mismas técnicas Ascencio con su desarrollo en todos los casos es importante para poder decir que los resultados son buenos y que han dado el resultado que nosotros queremos. También el método nos lleva con un manejo de la ortopedia y la ortodoncia con un protocolo específico, con una comunicación constante e interdisciplinaria, como lo dije al principio, con los diferentes miembros del equipo, como es el ortodoncista. También la terapia del habla controlada para los mejores resultados, constantemente en comunicación con terapistas para poder tener lo ansiado, una buena fonética. Y el tratamiento para mí es sobre todo en un centro especializado en forma longitudinal y permanente, para que de esa manera podamos ofrecerle a los pacientes el resultado adecuado, el que nosotros queremos ver y el paciente quiere sentir. El tratamiento, como dije al principio y recalco, es muy importante. El tratamiento es multidisciplinario y sobre todo interdisciplinario. Tenemos que estar todos cerca, tenemos que discutir todos los mismos casos para poder tener esa proximidad. Y eso se logra teniendo un centro donde todos acudamos y nos juntemos para poder tener la información de cada uno de ellos para poder trabajar mejor y eficientemente. El protocolo general del método implica muchos aspectos, que sería demasiado largo poderlos enumerar, pero el protocolo general es el que ustedes están viendo en esta pantalla, y sobre todo el inicio de un buen tratamiento es la atención del recién nacido. Y si atendemos bien al recién nacido, vamos a poder tener un paciente con mejor nutrición, con un aspecto de crecimiento adecuado, contraestaturalmente hablando, y así poder tener un niño sano en la medida de lo posible para poder iniciar su tratamiento. Y ahí tenemos todos los protocolos que vamos a ir aplicando un poco en todo el trayecto de tratamiento del paciente durante el tiempo que sea necesario, que aproximadamente son 15 a 18 años. Y por último, el protocolo general de las secuelas quirúrgicas es un tema muy importante, porque al final solo mencionaré algo porque sería un tema para una práctica completa nueva. Bien, los pasos interrelacionados para obtener los resultados en el método Ascencio son estos. En el primer paso vamos a tener la cirugía de fisura labial, y lo que vamos a querer en ese primer paso en la fisura, una función y estética adecuada del paciente. Hablo de función, es la reconstrucción de elementos importantes del labio fisurado para poder tener ese crecimiento adecuado y acorde a la cara del paciente. El segundo paso sería la cirugía de la fisura palatina, en la cual vamos a querer tener como resultado una función y preservar el crecimiento. Hablo de preservar el crecimiento porque debemos de tener una cirugía palatina muy adecuada, con técnicas adecuadas, para que no generemos problemas de contracturas maxilares y deficiencias en el crecimiento del tercio medio facial. El tercer paso, que es la cirugía del paladar primario, nos va a tener como objetivo consolidar el arco óseo y la oclusión del paciente.
Por supuesto que para llegar a este tercer paso tenemos todo el trabajo de la ortopedia y ortodoncia como parte esencial para poder llegar a este resultado querido. Cuarto paso sería la cirugía de la nariz fisurada, que estamos hablando de ello en el sentido de función y estética para poder tener el resultado que el paciente quiere, y esto está ya en la adolescencia. Ya hablando en materia, la fisura unilateral, como les dije al principio, el primer paso será trabajar y hacer la cirugía del labio, que por cierto nosotros iniciamos a los 2 meses y medio y 10 libras de peso. Y así vamos a pensar en el futuro del paciente con un primer paso bien dado. Es impresionante cómo el tener una cirugía adecuada en el primer paso, en la fisura del labio, vamos a obtener un crecimiento adecuado y bien equilibrado del tercio medio. La función del músculo auricular es esencial e impresionante lo que puede realizarse y hacer sobre el tercio medio facial. Los objetivos de la rinoplastia unilateral es primero equilibrar las medidas del labio en dimensión vertical y horizontal. El segundo objetivo es la restitución del ala nasal a su posición para poder tener esta relación de las dos fosas nasales y la punta nasal en una buena posición y un equilibrio para poder tener una cirugía posterior. El tercer objetivo es restituir el tubérculo del bermellón para poder tener un centro de labio, un tubérculo de bermellón simétrico y de buena proporción. El cuarto objetivo es restituir, sobre todo, la función muscular como factor estético y de crecimiento y desarrollo del tercio medio facial, como ya les había dicho. Esta función nos va a permitir que crezca en una forma adecuada y aproxime los segmentos maxilares por acción del músculo auricular. Y como punto, el quinto objetivo es la restitución de las medidas faciales para una pirámide nasal adecuada y así poderla restituir en el momento adecuado. En fin, la técnica tiene como concepto la rotación del filtrum hacia la media horizontal y avance del muñón lateral hacia la media facial, constituyéndose este manejo como una restitución de los tejidos fisurados hacia lo normal. Y aquí les voy a mostrar una serie de esquemas, cómo vamos llevando la aplicación del concepto, cómo es el concepto de rotación y avance, la marcación de las técnicas, el plan quirúrgico a desarrollar. Aquí está realizada la rotación y avance y el resultado esquemático de un fisurado unilateral con la técnica Sensi. Por supuesto que para poder rotar, avanzar, necesitamos tener una disección muy amplia de los tejidos adyacentes para poder migrarlos, llevarlos hacia el centro y poder tener una solución adecuada sin tensión, ya que la tensión es el motivo por el cual se suceden muchas secuelas quirúrgicas y dehiscencias. Esta disección amplia nos permite aplicar los pasos técnicos, como por ejemplo el paso número 1, es la rotación del complejo miomucoso cutáneo del filtrum y avance de la columela hacia la media vertical y así poder tener el equilibrio y poder horizontalizar el músculo articular. Esto nos implica una disección de la espina nasal anterior, y de la columela para poder desplazar todos los tejidos hacia una posición más adecuada y con más verticalidad, debido a que la columela siempre está en una forma oblicua, casi horizontal, y debemos dejarla verticalizar. El paso número 2 es el avance del complejo alar, que nos permite desanclar el ala que está adherida al segmento maxilar fisurado en una forma muy inferior, y eso hace que el ala esté traccionando la columela y todo el cartílago alar del lado fisurado, y eso no permite un equilibrio en el centro, no permite llevar el ala hacia el centro y poder tener una columela más vertical.
Entonces, tenemos que realizar disecciones lo suficientemente adecuadas para poder llevar esa ala nasal que está anclada muy inferiormente en el segmento maxilar, llevar el ala con un punto por transmisión, solo con ese punto. Para mí, la expresión de ese punto es, media vez ese punto se pueda llevar a cabo sin tensión, tenemos el 50% de la cirugía efectuada, debido a que los tejidos que están abajo y el músculo ya se aproximaron y vamos a tener un resultado adecuado. El paso número 3, como es el avance del complejo miomucoso cutáneo del muñón lateral, el muñón del músculo orbicular del lado fisurado está ubicado por debajo del ala nasal. Entonces, si elevamos, separamos esa porción del músculo con todos los tejidos superficiales y lo llevamos hacia el centro, vamos a estar uniendo las fibras musculares de una forma adecuada. Y como ya tenemos el ala ya avanzada, ese músculo va a llegar de una manera más adecuada hacia el centro y poder realizar la miorragia adecuada. Y de esa manera vamos a poder horizontalizar el músculo y tener una función equilibrada y bien dirigida para el movimiento fisiológico del labio. No solo para el movimiento, sino para también aproximar los segmentos maxilares que el músculo orbicular va a llevar hacia la media. Es muy importante. En el paso número 4, pues la formación del tubérculo vermellón la vamos a realizar obteniendo del colgajo mucoso del muñón lateral del fisurado, llevarlo hacia el centro del vermellón, y de esa manera vamos a tener ese vermellón bien proporcionado y con la prominencia que toda persona quiere tener, que quiere verse bien simétrico y bien equilibrado el ala. De esa manera, y con toda la disección y la aproximación de los tejidos, vamos a poder tener una fisura muy amplia, por ejemplo, en este caso, con estas medidas faciales alteradas totalmente, vamos a realizar la cirugía, y por medio de la cirugía vamos a llevar hacia el centro y vamos a equilibrar todas las medidas que están alteradas. Y entre todas las medidas que vamos a equilibrar va a ser que vamos a lograr formar una pirámide nasal importante, aunque sabemos perfectamente que aquí hay diastasis de los cartílagos alares que va a ser necesario unir en una rinoplastia posterior. Entonces, con la técnica, no solo logramos todo lo anteriormente dicho, sino que vamos a restituir las medidas de la fisura hacia la normalidad. Aquí hay algunos ejemplos de fisuras del labio, teniendo fisuras del labio unilateral muy amplias, con mucha deformidad y mucho colapso del ala nasal, con una columela muy, muy horizontal. Pero con solo la técnica quirúrgica logramos avanzar todos los tejidos, hacer la miorragia adecuada, equilibrar las medidas, y aquí está la secuencia del paciente, más o menos a los 2 años, a los 4 años, 8 o 10 años del paciente postquirúrgico, realizándose su reparación con técnica Ascension. Otro paciente con una fisura muy amplia, con rotación del ala del lado afectado, con colapso de ella, y con el manejo adecuado de todos los tejidos y disección amplia, logramos llevar a una posición muy adecuada todos los tejidos del labio y músculo. Tenemos una columna muy vertical y una buena proporción y simetría de la punta nasal y de sus fosas, para tener una secuencia como podemos ver en estas siguientes fotografías. Esta fotografía es aproximadamente a los 15 días. Esta es una fotografía más o menos a los 2 años. Y esta es una fotografía a los 5 años. Aquí hay una secuencia muy importante con la cual se puede demostrar, y no solo este caso, sino muchos, cómo la técnica bien llevada a cabo, con bien comprendido el concepto, podemos llevar a cabo una reconstrucción, una evaluación y una restitución de los tejidos de una forma muy adecuada para tener un resultado inicial muy adecuado.
Ahora, esto es la fisura unilateral. Ahora quiero hablarle como primer paso también, la fisura bilateral con la técnica Ascencio, que siempre va a ser pensando en el futuro. Tenemos que trabajar la fisura en su primer paso pensando en todo. Que vamos a reconstruir el músculo orbicular, ese nos va a llevar y nos va a aproximar los segmentos. Que vamos a pensar qué vamos a hacer al futuro, qué vamos a hacer hacia la nariz, qué vamos a hacer para la ortopedia y la ortodoncia por medio de una realización de la cirugía primaria en una buena forma. Los objetivos, como dije, en el labio unilateral, pues en el bilateral es equilibrar las medidas del labio en dimensión vertical y horizontal. La restitución de las alas nasales a su posición, que es algo muy importante en el labio bilateral, que está muy fuera de posición, porque la mayoría de veces la premaxila está muy protruida y las bases de las alas están muy abajo. Entonces, esto hace que sea un poco dificultoso cómo llevar el ala que está a una distancia o una altura por debajo de la base de la columela de más o menos 1 centímetro, cómo llevarlo, y eso lo vamos a lograr haciendo una disección amplia para restituir las alas nasales a su posición. Restituir el tubérculo del bermellón, nosotros tomamos la decisión siempre de utilizar los colgajos mucosos de los muñones laterales para formar el tubérculo del bermellón. Es muy importante para el aspecto del paciente. Y sobre todo, insisto también como en la fisura unilateral, la restitución de la función muscular como factor estético de crecimiento y desarrollo del tercio medio facial. La restitución de las medidas faciales y lograr una aceptable pirámide nasal, siempre pensando en que va a haber una diastasis de los cartílagos alares. Y entonces la restitución la vamos a llevar a cabo por medio de, como digo e insisto, con la disección amplia. Vamos a reubicar los complejos alares y formación del piso nasal por medio de la disección amplia y el punto por transición de ala a ala para poder tener una aproximación adecuada de las alas que estaban en una forma, en una parte muy inferior, y la podemos elevar hacia la posición de la columela. El paso 2, la restitución del músculo orbicular, como ya dije al principio con el labio unilateral, es un poco diferente porque aquí no vamos a hacer rotaciones, sino solo vamos a hacer una disección de los muñones del músculo orbicular, y nos vamos a llevar a hacer una miorragia por debajo del prolabio y lograr la cincha muscular. Así, de esa manera vamos a horizontalizar el músculo y lograr una buena estética y función con balance del labio en un labio bilateral. Insisto en la horizontalización del labio porque el músculo va a ser el que nos va a dar el movimiento y nos va a dirigir el crecimiento y la orientación del tercio medio óseo. Y el paso 3, la reconstrucción, como le dije al principio, del tubérculo del bermellón, la vamos a hacer a expensas de los colgajos mucosos de los muñones laterales, y haciendo disección y eliminamos la parte central del prolabio para constituir un centro del bermellón con los dos muñones, logrando una buena proporción y un buen tubérculo para que el paciente se sienta cómodo y en buena posición, para que no también recubra y mantenga la posición de la premaxila y también oculte y no se vean también sus piezas dentales. La restitución de las medidas faciales, por supuesto. Tenemos toda una historia de más de 20 años de medidas faciales, toda una estadística de todo lo que hacemos todos los días, lo tenemos ahí en archivos, todas esas dimensiones regularizadas con las técnicas. Y la base para la formación de la pirámide nasal es muy importante para poder tener lo que vamos a llevar a cabo al futuro. Aquí hay algunos casos de fisuras bilaterales, como a pesar de tener una premaxila muy protruida, logramos unos resultados muy importantes solo con la cirugía, y aquí está el resultado postoperatorio de meses después. Aquí hay otro paciente con una fisura no tan protruida, pero las dimensiones son las mismas, y todo lo que vamos a realizar va a ser igual que en todos los pacientes, y vamos a tener aquí un resultado un poco más a largo plazo
con hasta un año posterior, con un movimiento muy adecuado cuando el niño está sonriendo o está llorando. Pacientes que ya tenemos, que ya son mayores, pues podemos lograr tener muy buenos resultados y hacer en un tiempo quirúrgico labio y paladar en vivo. La fisura palatina, como es el segundo paso hacia el futuro, pues los objetivos de esta uranoplastía es restituir la función respiratoria, restituir la primera fase de la deglución, restituir la función del velo palatino para tener una buena fonética y restituir la fisiología del oído. Estos cuatro objetivos son demasiado importantes. Y todo lo que vamos a hacer en la fisura del paladar tiene que ser en una primera instancia. No permitir o no hacer lo posible porque no tengamos que reoperar un paladar. Eso significa alterar todos estos objetivos y vamos a tener complicaciones a largo plazo por toda la vida del paciente. Elijamos la técnica adecuada y eso va a hacer que en un tiempo quirúrgico logremos la solución del paladar con un buen resultado, como ya les dije. Por supuesto, en base a que hicimos una buena cirugía del labio y con la horizontalización del músculo y la ortopedia que este músculo realiza, aproxima los segmentos maxilares que nos va a permitir tener un cierre adecuado desde la parte anterior hasta la posterior. La aproximación de los segmentos por la acción ortopédica del músculo orbicular la muestro en una secuencia de fotografías que hace nivelación de los segmentos maxilares y los pone en posición adecuada para que cuando hagamos la restitución de los tejidos en el paladar duro y blando del secundario en un solo tiempo quirúrgico, logremos ese equilibrio y tengamos un buen resultado postquirúrgico. En todos los pacientes nosotros realizamos un colgajo gomeriano porque es esencial poder reconstruir el piso nasal y que considero yo indispensable para que tengamos la aproximación adecuada, formemos una buena coana, una buena fosa nasal para tener una buena respiración y de esa manera tengamos también en el apoyo de los colgajos palatinos sobre el área disecada y suturada, tengamos una cicatrización de forma vertical para que no se formen fístulas. Este es el primer paso técnico en el paladar, y como les decía, para poder tener un buen cierre en la parte anterior del paladar, que no me dejarán mentir quienes hemos trabajado paladar por bastante tiempo, las fístulas de la parte anterior son las más difíciles de manejar porque son secuelas quirúrgicas con una fibrosis terrible que cuesta demasiado resolver. Entonces hay que tener tratamientos alternativos. Acá realizamos, en la parte anterior, cuando estamos reconstruyendo el paladar, separamos totalmente, en la fisura unilateral, separamos el colgajo palatino del lado fisurado totalmente y lo vamos a llevar hacia arriba y hacia adentro para poder cerrar totalmente el área anterior y que no se forme fístula. Pero como ya habíamos resuelto el labio de una forma adecuada, la separación de los muñones óseos alveolares ya están en contacto. Entonces no vamos a tener la dificultad de tener una fístula en la parte anterior. Y en el labio, en el paladar bilateral, en este caso en particular, vamos a separar los dos colgajos palatinos y los vamos a llevar hacia el centro y hacia arriba y cerramos las fístulas adecuadamente. Y de esa manera vamos a lograr no tener fístulas palatinas anteriores. Eso sí, tenemos que aplicar estos colgajos separados de una manera muy segura, con puntos muy adecuados y bien puestos para que no vaya a haber una ruptura de puntos y se contraiga y se retraiga todos los colgajos, porque entonces sí vamos a tener serios problemas. Logrando tener cierres totales de las partes anteriores del paladar.
Quiero decir, entre estadísticamente, nosotros no, casos hechos por nosotros, no tenemos fístulas ni aquí en la parte inferior, ni tampoco en la parte central del paladar, que son las más frecuentes. El segundo paso es la restitución del complejo muscular, que es importantísimo. Lo hacemos en 2 planos para poder lograr una función adecuada del velo del paladar en la fonética, la deglución y la respiración. Y algo que no se habla mucho es el hueso palatino. El hueso palatino tenemos que fijarnos en él porque tiene una función muy importante en la formación de las fosas nasales, pero también es una caja de resonancia para tener una buena fonética. Si no trabajamos bien y hacemos contracturas porque hay una secuela quirúrgica, vamos a alterar totalmente esa resonancia y vamos a alterar la fosa nasal. Así que después, cuando hagamos una reconstrucción, no vamos a poder reparar ese crecimiento del hueso palatino y del resto del hueso maxilar superior. Entonces, es demasiado importante que todo aquello que hagamos en un primer tiempo sea bien dirigido y bien pensado para que no tengamos complicaciones. Otra cosa, que en algunas técnicas tocan la inserción y preservar las inserciones. Hay una inserción de los músculos al hueso palatino. Estos van a hacer en gran medida la forma de tener una fonética y deglución adecuada. Si separamos haciendo incisión de ese muñón, de esa inserción, vamos a evitar, mejor dicho, vamos a alterar la inserción de los músculos, como es el palatoestafilino, el constrictor de la faringe, el faringoestafilino y peristafilino externo, que tienen una función de demasiada importancia en la tensión del paladar, la deglución y todos los movimientos de descenso y de tracción del velo lateralmente para tener una buena función AC. Así que este tendón hay que preservarlo al máximo. En algunas técnicas lo inciden para hacer un poco de pushback y elongación del paladar, y ese es un error muy grande porque vamos a alterar totalmente la función de ese tendón hacia el movimiento del paladar. Y en el paso 3 vamos a reducir el espacio faríngeo a expensas de los pilares amigdalinos posteriores. Esto nos da una buena obturación y una faringe muy estrecha para poder tener una buena fonética del paladar. Aquí hay algunos casos de paladar para mostrar que no importando tan amplios que sean, si hacemos una disección adecuada y bien pensado lo que hacemos, vamos a lograr resultados adecuados y lograr tener una fonética muy bien. En este caso en particular, recientemente operado, es un paladar sumamente amplio, que tiene casi los 2 centímetros de espina nasal a espina nasal, es de los más amplios que he hecho. Y solo con el hecho de disecar adecuadamente, miren cómo cambia la posición de todos los tejidos a una posición más adecuada. Y eso me ha permitido poder cerrar de una manera eficiente en un solo tiempo quirúrgico este paladar tan amplio para tener un buen resultado. Aquí hay otro caso con un paladar anterior demasiado amplio, pero con la disección adecuada y el desprender el colgajo del muñón del lado fisurado, logramos llevar hacia adelante y hacia arriba, hacia el centro y hacia arriba ese tejido y lograr cerrar adecuadamente. Vean cómo es un paladar muy asimétrico, con tejido aparentemente muy corto del lado sano, pero al hacer la disección se logra tener un tejido muy adecuado y sin ninguna tensión ni aspectos de tipo isquémico. Aquí hay otra secuencia de paladares operados. Podemos ver en esa se puede exponer muy bien cómo se cierra la parte anterior sin tener la posibilidad o el riesgo de una fístula. En un tercer paso tenemos la fisura del paladar primario, que no es más que, en la fisura inicial, pues es la fisura del paladar primario, la fisura alveolar, que es la falta de unión de los procesos maxilar, proceso nasomediano y unilateral o bilateral. La fístula alveolar es simplemente la persistencia de la falta de unión de los segmentos maxilares después de la cirugía de labio paladar y paladar. Y la dejamos así, sin cirugía, con el objetivo de evitar la interferencia en el desarrollo del maxilar y no precipitar contracturas anteriores.
y facilitar a la ortopedia maxilar. De esa manera, vamos a tener ya las condiciones para poder realizar la cirugía de esta área, que es después de haber iniciado el control ortopédico ortodóntico a los 4 años con el protocolo específico que tiene el nombre Chinchilla Ascencio, es aplicable para todos los pacientes que nosotros tratamos después de las cirugías. En el método Ascencio realizamos la plastía de la fístula gingivo-nasal y el injerto óseo a la edad de 5 años, siendo y constituyéndose esta en una alveoloplastía secundaria temprana. Aplicamos hueso liofilizado y también usamos membranas de plasma rico en factores de crecimiento desde hace 20 años con excelentes resultados. ¿Cuáles son las ventajas del injerto secundario temprano? Porque eso es una parte de una discusión y controversia también, que nosotros hemos encontrado, que hay mejor soporte de las piezas dentales, facilita el tratamiento ortodóntico, mejora la calidad ósea, mejora la salud dental y disminuye la necesidad de tratamientos protésicos o quirúrgicos. Y también esta reparación de la fístula alveolar consolida se lleva a cabo una consolidación de la ósea, de la falta de unión de los segmentos maxilares por medio de la plastía de la fístula nasoalveolar. Hay que tener una buena técnica de cerrar esa fístula atrás porque si no el hueso se contamina y se pierde. Es muy frecuente tener, mejor dicho, he visto problemas que ha suscitado en otros pacientes no operados por nosotros por la falta del cierre adecuado de esa fístula. Y luego, ya bien cerrada la fístula, pues vamos a lograr tener la aplicación del hueso en una forma adecuada, logrando la producción de hueso propio del paciente al cabo de 6 meses en una buena posición, con buenos puentes óseos para poder tener un buen equilibrio. Por supuesto que todo este tratamiento quirúrgico de la fístula lo vamos a tener y lo vamos a obtener teniendo la ortopedia y la expansión adecuada a partir de los 4 años para que logremos tener la oclusión adecuada para poder realizar el injerto óseo y tener retenciones importantes posquirúrgicamente para poder continuar y acompañar al paciente en el crecimiento del tercio medio y que no se pierda esa oclusión. Aquí hay algunos ejemplos de la formación de hueso después de injerto y cómo se forma el puente óseo y cómo es soporte para las piezas dentales y lograr un equilibrio en la oclusión. Aquí hay un paciente después de los injertos, cómo podemos ver la oclusión adecuada. Y también es importante hacer el injerto óseo antes de la rinoplastía porque genera una base ósea alar importante para la rinoplastía. Aquí hay una fístula, aquí hay una deficiencia por la separación de los segmentos maxilares y al hacer el injerto óseo logramos ese equilibrio y esa base alar importante para poder tener una rinoplastía adecuada. En conclusión, el injerto favorece la erupción dental, que la ortodoncia posterior es más sencilla. Y finalmente, y no menos importante, con el tratamiento temprano, evitar en alto porcentaje la cirugía ortognática. Este es un dato muy importante que hemos logrado en un número muy importante de pacientes. Y finalmente, la rinoplastía en pacientes fisurados es una restitución de las estructuras de la punta nasal por una técnica Ascencio que nos lleva a una posición semejante a la piramidal, a lo normal, conservando en lo posible la simetría en alto, ancho y longitud. Eso hace una reconstrucción de la pirámide nasal. Siempre y recordando, si tenemos un equilibrio en las dimensiones verticales y horizontales con el primer paso de las técnicas, vamos a tener un resultado de rinoplastía muy adecuado. Si tenemos haber realizado la ortopedia maxilofacial y ortodoncia para equilibrar la oclusión tercio medio, vamos a tener en mejor posición la nariz y poder tener una cirugía adecuada. Haber realizado el injerto, completado el arco óseo y elevado el ala nasal, logramos los resultados que a continuación van a poder ver. La cirugía la realizamos a los 14 años y como dije anteriormente, debemos de haber hecho la cirugía del labio de una forma muy adecuada. Haber hecho
el avance del complejo alar. Así se considera una rinoplastía reparadora, habiendo logrado mejor simetría en las fosas nasales y mejor con la simetría del labio. Entonces, la rinoplastía la realizamos de una forma abierta en la mayoría de los casos, porque hay cortedad de la columela. Ahí podemos realizar una en menor porcentaje rinoplastía cerrada cuando solo se presenta el colapso de la columela y aplicando la técnica de ascensión. La rinoplastia abierta la iniciamos con un corte transfictivo de la columela en el límite del septum membranoso y elevamos toda la columela hacia arriba, exponemos los cartílagos con una disección amplia de los cartílagos alares, los cuales vamos a emplear de ellos las 2/3 partes en la reparación. Y de esa manera vamos a rotarlos y ponerla en posición los cartílagos alares hacia la media vertical y formar la punta nasal. Con una técnica relativamente sencilla, logramos tener una punta nasal muy adecuada. Por supuesto que hay pacientes que tienen el septum desviado, tocamos el septum y lo logramos equilibrar y poner al centro. Reposicionamos la columela con todos sus elementos cartilaginosos y logramos el equilibrio en la punta nasal, nada más. El cierre cutáneo lo llevamos a cabo reposicionamos todo y en la base de la columela vamos a hacer una sutura de D a Y para darle longitud, no solo a la columela, sino al labio. Y aquellos pacientes que observamos al reposicionar todos los tejidos de la punta nasal, realizamos alotomías en unilateral, a veces solo en un lado, y en el bilateral, alotomías bilaterales para tener un equilibrio y una formación de una mejor pirámide. También se logra mejorar considerablemente el ángulo nasolabial con esta técnica, logrando ese equilibrio y longitud del labio en la columela. Aquí hay algunos casos de pacientes ya mayores que no acudieron en edad adecuada, pero tenían la misma condición. Vemos cómo hay un colapso de la columela y cómo hay una diástasis importante de la punta nasal, pero con esta técnica logramos tener una pirámide nasal adecuada y con una alotomía de lado fisurado, logrando un resultado muy adecuado y con un ángulo nasolabial adecuado. Ese es el resultado aproximadamente 3 o 4 meses después de la rinoplastia. Y este es un caso de una rinoplastia en un labio unilateral, y este es un caso de una rinoplastia en un paciente con una nariz de labio bilateral, que son los más complejos porque tienen una columela demasiado corta y es muy difícil darle la longitud adecuada. Pero con esta técnica y cerrando con la técnica de Belle, logramos tener una altitud muy adecuada y una punta nasal muy buena. Aquí tenemos el paciente postoperado, más o menos aproximadamente a unos 15-20 días, y es el mismo paciente un año postquirúrgico después. Y las secuelas quirúrgicas, que es un mal muy frecuente, pero es evitable, es un tema muy amplio que no podemos desarrollar en este momento. Podría ser tema de otra conferencia para poder hablar un poco, porque esto es más complejo y más difícil y hay que aplicar lo que el paciente necesita. Y esto es evitable, estas secuelas son evitables teniendo un método y trabajarlo con responsabilidad y constancia para poder tener un buen desarrollo y un buen resultado del paciente. En conclusión, los objetivos más importantes en el manejo temprano y bien orientado en el paciente, lograr con el método Asensio que el niño preescolar de 7 años tenga el 80% del tratamiento desarrollado para que se vea bien, hable bien, coma bien y se sienta de lo mejor. Con el método, conseguir en la medida de lo posible y con el debido cumplimiento de los protocolos, evitar la cirugía ortognática, que como ustedes saben es compleja en el paciente fisurado. Finalmente, obtener estética y función con el método Asensio. Con el trabajo diario y apego a nuestros protocolos, hemos desarrollado el método para el tratamiento y acompañamiento del paciente hasta los 18 años. Siempre tenemos que estar conscientes de que vamos a proporcionar al paciente la restitución de la estética, la función, respiración, deglución, masticación, fonación, audición y oclusión, sobre todo, y emoción del paciente. Esto ha sido un trabajo de por ahí con ahínco desde
mi padre, el que he hecho yo ya por 44 años de trabajo constante en labio y paladar hendido, y ahora el doctor Asensio Guerrero, que está trabajando conmigo, que va a ser el que va a continuar cuando ya uno ya no pueda ser posible hacerlo. Entonces, con todo ahínco, perseverancia, amor y pasión y visión al futuro, se logra el desarrollo. Y esto es lo que se ha logrado durante todos estos años. Y poder tener, poder apoyar a un sinnúmero de niños y sobre todo familias para que el niño se desarrolle bien en su hogar y en la sociedad. Estamos a las órdenes en el Centro Infantil de Estomatología, y estos son datos importantes para quien quiera conocer, quiera visitar, quiera acercarse para ver cómo trabajamos. Con mucho gusto estamos a las órdenes. Y finalmente, agradecer a la CIU, a la organización de esta nueva directiva, doctor Parra, y a todos sus integrantes. Gracias por la oportunidad y el honor de poder participar en ese webinar y poder exponer mi trabajo para el beneficio de cuántos niños lo necesitan. Es una alternativa, el método Asensio, de muchas que ya existen. Muchísimas gracias. Doctor, muy agradecido por la presentación, siempre de excelencia, ¿verdad? Tenemos una pregunta aquí nada más del doctor Chamorro, quien pregunta, ¿por qué no considerar en cierto momento el uso de injerto de cresta ilíaca versus injerto particulado, teniendo la particularidad que en cierto momento se puede perder mucho más fácil el injerto? ¿Podría contarnos un poquito? Bueno, yo tengo el concepto de que como hacemos un injerto óseo y trabajamos muy tempranamente, me preocupa mucho que a un niño de 5 años yo le toque los centros de crecimiento y la morbilidad que resulta de la obtención del hueso autólogo. Y en base a ello, yo no he querido, nunca he hecho un injerto de cresta ilíaca ni de tuberosidad de la tibia, y hemos empleado por 20 años el hueso liofilizado con excelentes resultados, sin tener porcentajes de reinjertos. Apenas llegamos a reinjertar el 1 o 2% de algunos pacientes que por X o Y razón no se generó el hueso, pero nunca hemos tenido infecciones ni pérdidas por infección. Simplemente no hallamos la explicación del por qué se reabsorbió. Pero en conclusión, hemos tenido ese resultado adecuado y no hemos llegado a la aplicación del hueso autónomo. Correcto. Ya va. Fernando, ¿alguno de los panelistas quisiera dar una opinión? El doctor González, Velázquez o Ruiz, por favor, acerca de la pregunta o el método Asensio como tal. Doctor Bueno, Julio, yo Sí, arráncate, Julio. por orden de edad. dale, Rafa, entonces. Julio Velázquez, que es un mes más viejo Ya. que yo. No está escuchando, tal vez. Ahí está Julio. Sí. Un placer estar Julio. con Rafael Ruiz y Julio González, este panel. Bueno, habiendo escuchado ya y conociendo el método Asensio y los años que la familia Asensio viene trabajando los fisurados labios paráticos, hay cosas que, por supuesto, yo no es que no comparto, sino que debo respetar a la luz de los resultados. Que el método Doctor Julio. Asensio, con excelente cirugía, ¿me escuchan? No se escucha bien. ¿Me escuchan? No, doctor Velázquez, creo que la conexión de internet está muy baja donde se encuentra y no Sí. tenemos buena imagen y tampoco tenemos buen ¿Me audio. están escuchando? Sí, Logra intente de nuevo, por favor. Sí, yo no me estoy viendo tampoco. No estoy viendo. Para corregir eso. No se escucha.
No, vamos a ver, vamos a esperar mientras retorna su internet ya. No tiene mi imagen. Doctor Velázquez, el doctor Julio González, ¿alguna comentario? Sí, muchas gracias. Primeramente, felicitar a Rodolfo por la presentación que ha hecho con respecto a las técnicas Ascencio y el método que se utiliza durante 54 años. Nosotros en realidad hemos sido contemporáneos. Rodolfo, me acuerdo cuando íbamos a México con Rafa Ruiz, estábamos muchachos, y en realidad esta técnica para mí fue algo que me hizo desarrollarla para siempre. Con respecto a la pregunta, quisiera opinar un poquito de lo que habló Rodolfo. Los injertos que hacemos con el hueso liofilizado, por lo general lo hacemos por la causa que él dice, no trabajar a un niño en la cadera. Sin embargo, hay algunas ortopedistas que dicen que ellos pueden sacar autoinjertos sin lesionar centros de crecimiento. Tratamos de evitar eso en niños pequeños. Sin embargo, hemos realizado, al menos yo he realizado injertos óseos en pacientes mucho más adultos de la cresta ilíaca con muy buen resultado. Pero también vemos que esto hace más económico para el paciente el injerto, porque cuando se compra el hueso liofilizado es un poco más caro que lógicamente la que está en la cresta ilíaca, lo tenemos ahí a la mano. Pero sí vemos mucho la edad del paciente, que no sea una edad tan baja para evitar lesionar los centros de crecimiento y posteriormente cojeras que puedan causar la toma de este injerto. Muchas gracias. Rafa. Rafa, ¿un comentario a la pregunta que le hicieron? Bueno, yo te felicito, como siempre, he escuchado algunas de tus conferencias, siempre me quedo extasiado con los resultados que obtienes. En lo particular, yo no manejo mucho la técnica Ascencio porque no tuve esa escuela, como muchos cirujanos mexicanos que tuvieron la oportunidad de estar trabajando contigo allá en tu centro en Antigua. Yo no tuve esa oportunidad. Y yo conocí a tu padre y los resultados fantásticos que él tenía. Entonces nosotros nos hicimos un poco más autodidactas con las técnicas tradicionales de Tennyson, de Millar y algunas modificaciones de Bardach y de todos los que han ido modificando poco a poco la técnica. Los resultados que tú presentas son sensacionales. Para mi gusto es una técnica compleja de manejar en tus manos, resulta, y se ve una técnica muy sencilla. Seguramente así en las manos de tu padre y seguramente así es en las manos de tu hijo y será en las manos de tus nietos más adelante. Pero para mí es una técnica un poco más compleja que tienes que tener mucho más experiencia para poder manejarla. Lo que es extraordinario de tu clínica es que tienes una clínica perfectamente bien concentrada, manejas muchísimos pacientes, como tú lo comentaste alguna vez en una de tus conferencias, ustedes tienen al paciente prácticamente una semana para los cuidados posoperatorios, etcétera. Los resultados que ofrecen son verdaderamente asombrosos. Yo en lo particular, al igual que Julio González, para mí el gold estándar es la cadera. Como él dice, es una cirugía, es más, en teoría, el hueso de banco es más caro, pero si también consideramos nosotros que la hospitalización, la anestesia general, etc., el niño, pues también es algo que implica un costo bastante excesivo. Nosotros en lo particular hacemos el injerto óseo un poquito más adelante, posiblemente lo hacemos a los 7 o a los 8 años, siempre antes de la erupción evidentemente del canino, pero sí nos gusta hacerlo después de la erupción del lateral permanente. Sí, pero los resultados que muestran son verdaderamente extraordinarios y nada más me queda más que felicitarte, Rodolfo, y felicitar a la niña que fundó tu padre. Gracias. Doctor Velázquez, Ahí está el doctor Julio Velázquez tiene mejor audio y, a ver, iba a hacer un comentario. A ver, bueno,
Había escuchado la conferencia del doctor Asensio. ¿Me escuchan ahora? Perfecto. Bueno, debo decir Sí. que logra, No se escucha. No se escucha, doctor Julio. No se puede. Nosotros somos muy partidarios del uso del quirúrgico. Después, ¿cómo? ¿Me escuchan? No. No, doctor, no se escucha, no se escucha. Para nosotros, de tantos protocolos que hay en el mundo, Si quiere, doctor Julio, ¿me escucha? apague su cámara y haga la pregunta sin el video. Apague la cámara para que tenga mejor conexión. Y hace la pregunta. O hace el ¿Cómo? comentario, perdón. Ahora, Ayer, ¿Ahora? No. ¿Ahora escuchan mejor? Un poquito mejor, doctor. Es una pena porque quería comentar, y muy interesante con respecto a lo que habló sobre injertos óseos. El injerto óseo que no es muy utilizado en muchas escuelas, es de un beneficio extraordinario en el complemento de la ortodoncia, porque es imposible poder hacer una buena ortodoncia sin una solución para eso, y además, por supuesto, permite que el ortodoncista trabaje sobre un maxilar completo y no con una solución de continuidad. En eso coincidimos totalmente, y bueno, no quiero robar más tiempo, pero solamente felicitar al doctor Asensio, al doctor Parra por haber podido llevar a cabo este webinar tan interesante de un tema tan importante y auspicioso, que el comité, la sesión académica de Labi Paladar Hendido se ponga en vigencia y sigamos trabajando con el gusto que me da poder estar en contacto con personalidades de la cirugía como Rafael, como Julio González y como el doctor Asensio Marco. Bueno, gracias, doctor ahí Julio. está Rui. Tal vez Rui quiera comentar algo. Y Hola, también justamente quería dar la bienvenida al doctor Rui Fernández, que nos está acompañando esta tarde en este webinar. Rui me dijo, bueno, Raúl, yo no hago mucho HLP o no hago HLP, pero ahí saludo a los amigos. Aquí está Rui, con los amigos. Gracias, Hola, Raúl. Rui. ¿Cómo estás, Rui? Felicitaciones, Damundo. Gracias, gracias por la compañía. Y siempre apoyando, gracias. Rui. ¿Alguna pregunta tendrás por allí, Fernando? Sí, dice, doctor Asensio, bueno, muchas felicitaciones para la presentación, básicamente de mucha gente, y preguntan, doctor, ¿qué material de sutura utiliza y cuánto tiempo lo retira? En los tejidos mucosos y musculares siempre usamos suturas monofilamento absorbible. En el labio usamos en la piel plástico 5 y 6 ceros, y en el paladar toda la sutura es monofilamento absorbible de 3 y 4 ceros. Lo mismo en el injerto óseo usamos monofilamentos, y también en la nariz todos son tejidos, son suturas monofilamento absorbible. El labio retiramos los puntos de la piel a los 5 días por quirúrgico, perdón. En el paladar, evidentemente, como es una sutura absorbible, se queda hasta que se caigan. Puede tardar hasta 4 semanas en caer, que no da ningún problema. En el injerto óseo esperamos prudentemente hasta el mes, y si los puntos se persisten, entonces se retiran, sino que se pueden caer solos. Y en la nariz, pues también monofilamentos
absorbibles y en la estructura de la piel los plásticos 5 y 6 R's. Doctor, junto aquí unas dos preguntas. Básicamente preguntan la posibilidad de ortopedia temprana dentro del tratamiento de la parte dental, ¿verdad? Y cómo maneja usted postoperatorio la parte de la lactancia materna, si utiliza alguna clase de un obturador palatal para evitar que el líquido se vaya muy directo a la región posterior. Disculpa, doctor Asensio, vamos a tratar de que, bueno, para hacerlo más dinámico, que después que responda el doctor Asensio, cualquiera de los panelistas puede también hacer su apreciación o comentario a cada pregunta. Sí, perfecto. Por favor. Son preguntas interesantes, muy importantes. La tendencia general, por así decir, mundial, es el uso de la ortopedia prequirúrgica. Ese es un tema que está mucho en auge. Es un tema que si no se... en todos los temas del labio y paladar hendido, creo que la ortopedia prequirúrgica ha cobrado una importancia para todo el mundo en el tratamiento del labio y paladar hendido como parte integral de ese manejo. Sin embargo, en el manejo con la técnica Asensio y en la experiencia que hemos tenido, no encontramos indispensable, indispensable el manejo con la ortopedia prequirúrgica. Con ello quiero decir que si la ortopedia quirúrgica funciona adecuadamente y para el cirujano facilita la cirugía, pues está bien hacerlo. Si tenemos una fisura muy amplia, que va a llegar por primera vez a consultarnos y que se va a hacer una cirugía y el paciente nunca obtuvo la ortopedia prequirúrgica, por supuesto va a ser una dificultad porque puede generar problemas de secuelas quirúrgicas y de licencia. Sí. Televisor apagado, ¿no? Si se aplica la ortopedia y es bueno para la ortopedia prequirúrgica, para la cirugía primaria, pues hay que hacerla. Sin embargo, yo pregono que no es indispensable porque un porcentaje muy alto de los pacientes que llegan a una campaña quirúrgica no han tenido ortopedia. Entonces, el cirujano debe de estar entrenado y debe de estar preparado para enfrentar una fisura sin ortopedia. Entonces, la alternativa de un trabajo como el método Asensio es importante en la formación de un cirujano para que tenga esa capacidad de solución. Hay algunas técnicas quirúrgicas que no ofrecen la facilidad del cierre primario sin ortopedia. En cambio, la técnica Asensio es tan versátil que puede hacer un cierre directo en un tiempo quirúrgico, en una sola cirugía, el cierre total de la fisura sin dehiscencias, con el manejo adecuado de la técnica. Y respecto a la lactancia, bueno, ese es un tema muy importante, lo dije al principio, porque un obturador no resuelve la situación de la succión. Entonces, resuelve un poco para que el niño mejore un poco la presión en la tetina en la boca, pero no resuelve la succión, nunca va a haber succión. Y el paciente postoperado siempre va a se va a lactar con el biberón normal, no usamos ni jeringa ni sondas. Y si tenemos un niño que solo tiene el labio y el paladar es normal, se le da su lactancia materna el mismo día de la cirugía, inicia su lactancia materna. Y ahí si la mamá puede llegar a darle amamantarlo, se hace totalmente. O sea que el hecho de la cirugía del labio no impide que el paciente se desarrolle adecuadamente y normalmente con su lactancia. Doctor Ruiz, por favor. Doctor Ruiz. Sí, gracias. Creo que esto que está comentando Rodolfo es muy cierto y sobre todo aplica muchísimo a los que ya somos viejos y que hemos tenido la bendición de Dios de tener ya más de 30 o 40 años manejando hendiduras labiales y opalatinas. Yo quiero comentar que en los inicios de mi trabajo
después de que me enseñó mi maestro Konstantin Anastasov a manejar este tipo de pacientes, pues nunca jamás teníamos ortopedia prequirúrgica, ni mucho menos. Entonces, tanto Rodolfo como seguramente Julio González, como mi amigo Julio Velázquez, todos son mis amigos, por supuesto, manejamos muchísimos años las hendiduras labiales y opalatinas sin ortopedia prequirúrgica. Y creo que los resultados que obteníamos, si tenemos seguimientos de pacientes que ya tienen 30, 40 años, en la gran mayoría fueron muy, muy buenos. Entonces, por eso a veces somos un poco reacios para el manejo o la necesidad imperiosa de la ortopedia prequirúrgica. Evidentemente, los resultados que están obteniendo hoy con la ortopedia prequirúrgica son verdaderamente espectaculares y verdaderamente sensacionales. Piensen ustedes que antiguamente realizar la ortopedia prequirúrgica no era un evento que estuviera exento de morbo y mortalidad, porque la impresión que se tomaba del maxilar del bebé recién nacido era con alginatos y bueno, hubieron muchos casos reportados en el mundo de broncoaspiración o de apneas que duraban más de 30, 40 segundos, que es lo que el alginato duraba hasta 3 minutos en elidificar. Entonces, por eso todos nosotros teníamos también cierto respeto y cierto temor al manejo de la ortopedia prequirúrgica porque estaba muy bien evidenciada la posible mortalidad con la toma de las impresiones. Hoy en día con los hules que son rapidísimos y si el niño se está ahogando, pues se le saca el hule y no pasa nada, no se desprende ni se escurre hacia atrás a la orofaringe. Creo que la ortopedia va a revolucionar completamente el manejo del labio y paladar hendido en el futuro en todas aquellas clínicas muy bien establecidas en las que se pueda ejecutar la ortopedia prequirúrgica. Hoy vemos los resultados que estoy en algunas clínicas que manejan muy bien el NAM y los tapes para aproximar la hendidura y son espectaculares. Como mencionó en alguno de sus casos Rodolfo, un caso muy bonito que presentó de una hendidura labial y presenta los rebordes alveolares muy próximos antes de hacer el cierre palatino. Nosotros también lo hemos observado en muchísimos casos, pero esa aproximación en muchas ocasiones es por colapso. Y lo que se obtiene con las placas obturadoras, que antiguamente se llamaban placas de alimentación, que no servían para nada, pues porque evidentemente para lo único que podían ayudar al bebé era para que apretara el chupón de la mamila o el pezón de la madre entre su lengua y el paladar, pero la placa no le daba absolutamente ningún fenómeno de succión porque no podía hacer un vacío dentro de la boca, porque eso se hace con el velo del paladar y la retrofaringe. Entonces, esas plaquitas que se colocaban demostraron a los investigadores que los segmentos crecían. Entonces, esto cambió mucho de ser placas de alimentación a ser placas ortopédicas. Sin embargo, los que tenemos muchos años, sabemos que no necesitamos necesariamente para obtener un buen resultado la ortopedia prequirúrgica. Pero yo creo que si yo hoy en día tuviera un nieto con una hendidura labial y opalatina, buscaría a cualquiera de mis amigos para que le hicieran una muy buena ortopedia prequirúrgica y posteriormente operarlo. Somos reacios, sabemos que no es indispensable, pero creo yo que podría ser muy conveniente cuando se maneja por muy buenos ortopedistas. Gracias, doctor Ruiz. Doctor Julio González. Sí, con respecto a lo que con respecto a la pregunta del uso de la ortopedia prequirúrgica, yo, para los que no me conocen, yo soy discípulo del doctor Óscar Asensio del Valle, papá de Rodolfo Asensio, y él nos enseñó a no utilizar la ortopedia prequirúrgica, haciéndolo en la forma como Rodolfo hace un momento lo explicó. Lógicamente que la ortopedia prequirúrgica facilita a un cirujano a hacer una cirugía de labio y muchas veces que la nariz, entre comillas, encuentre una mejor posición. Digo entre comillas porque va a depender mucho de la técnica quirúrgica que se utilice para poder realizar la corrección de la hendidura facial. Si la técnica quirúrgica no incluye en la nariz, en el momento de la corrección, lógicamente que la nariz no va a ser abordada ni manipulada, entonces va a quedar insertada en el maxilar
del lado de la hendidura y no va a permitir mejor corrección posterior. Muchos dicen que la ortopedia prequirúrgica lleva en el maxilar a la posición correcta. Sin embargo, es algo que hay que evaluar mucho más de cerca, porque es muy difícil un paciente que utilice ortopedia prequirúrgica su control. Cuando yo era residente, estamos hablando ya de muchos años, 44 años, 46 años. Entonces, nos hacían tomar los moldes, como decía Rafa, con el alginato, que era un material muy peligroso en realidad. Entonces, colocábamos las plaquitas después de la labor de la toma de impresión, y el control de esa plaquita para estarla cambiando periódicamente, porque para que fuera acorde con el crecimiento del niño, era un problema. Muchas mamás no aparecían más. La toma de impresión cada vez que el niño se iba a hacer la nueva placa o se iba a reajustar la placa era un problema. La higiene de la placa era otro problema. Muchas veces venían las mucosas del niño irritadas, así mismo como sucede como las personas que utilizan prótesis totales. Las personas que utilizan prótesis totales, si no se quitan la prótesis para limpiarla, lógicamente va a haber una gingivitis. Igual venía el niño en el momento de la cirugía del paladar con una gingivitis. Entonces, se ven problemas en pro y en contra. Entonces, cuando yo comencé a ir con el doctor Oscar Asensio, fue en mi extranjería, que fue cuando yo comencé. Estoy buscando el link de lo de Juan. Cuando yo llegué en ese momento. Pero voy a ver quién está escribiendo, perdón. Con nadie, estoy buscando. No, está bien. Rafa, Rafa, Sí. el micrófono. Perdón. Apaga el micrófono. Tranquilo. Disculpa, Rafa. Sí, en el momento de nosotros aprender la técnica Asensio, lo hicimos con el doctor Oscar. En ese momento, Rodolfo también iba comenzando. O lo que quiero decir es que somos contemporáneos en el aprendizaje de la fisura del labio y paladar con su papá. Tuve la gran suerte de que el doctor Oscar me manejó y me llevó y me enseñó metódicamente como le enseñó bastante a Rodolfo. Yo no tuve la gran suerte de estar ahí diario, pero sí cada vez que me lo encontraba y cada vez que iba a un lugar, él me decía, quiero que tú vayas, y eso para mí fue una bendición para que yo pudiera tratar de mejorar mi técnica y que su técnica fuera promovida por mí a nivel de Centroamérica. Eso es algo importante. El día que falleció, supuestamente, él iba a presentar su técnica a Cuba y no sé por qué razón, todavía no la sé, pero en ese momento me dijo, tú me vas a ir a representar. Esas palabras para mí fueron muy grandes y muy importantes, porque si la persona que creó la técnica me dice, tú me vas a ir a representar, era algo grande, y el día siguiente murió. Entonces, esas son cosas que en realidad me pusieron a mí a pensar. Él me dio esta labor y la debo seguir hasta el día de mi muerte. Entonces, trato de enseñar y trato de aprender más cada día de lo que es la técnica Asensio. Cada vez que yo voy donde Rodolfo, llevo 44 años yendo al Centro Infantil de Estomatología desde que lo aprendí por primera vez, y cada vez que yo voy al Centro Infantil, algo aprendo. Algo aprendo de Rodolfo, porque Rodolfo lo hace a diario. Rodolfo hace de 2 a 3 casos diarios y ninguno de nosotros tenemos esa habilidad. Entonces, para mí es importante asistir al centro infantil para aprender cosas que probablemente se me escaparon a la edad que tengo, que son mucho menos la de Rafa. Sí, perdón. Son la edad que tengo, que son menos que la de Rafa.
estoy aprendiendo y eso para mí es importante. Cada una de las personas que se va a dedicar a correcciones de fisurados, por favor, sigan aprendiendo a diario, porque eso es importante para el beneficio del niño y toda su familia. Nosotros, cuando hacemos una fisura de labio, siempre estamos pensando en el futuro de ese niño. ¿Qué tratamiento va a seguir? ¿Cómo va a ser la respuesta del siguiente tratamiento de la ortopedia, de la cirugía de la nariz, etcétera, de la ortodoncia? Y eso es importante pensarlo cuando se está haciendo la primera cirugía. De nada sirve que usted haga una cirugía en unas condiciones que póngale en una situación donde el niño vaya a quedar en unas malas alineamientos del labio y de la nariz, cuando posteriormente ya usted va a ver un niño en crecimiento y no va a tener los alineamientos que usted va a requerir en el momento de la corrección de la nariz, en el movimiento de la utilización de la ortopedia, en el momento de la utilización del cierre del paladar, como lo hablaba Rodolfo hace un momento, en el momento de la ortodoncia. Y todos estos niños por agenesia congénita aparecen sin el incisivo lateral. Muchos de ellos no lo presentan. Entonces, es una cuestión que tenemos que tener presente en el momento de la ortodoncia y de la ortopedia. No desperdiciar piezas dentarias, a veces deciduas o supernumerarias, porque si no, va a quedar el niño con un implante dentario o con una prótesis. Entonces, lo de la succión del niño, quiero también dar un poquito de opinión. Yo trabajé durante 35 años en un hospital público, en donde yo era el que veía al niño cuando nacía con la hendidura facial. Enseguida, cuando me llamaban, yo llegaba y ya el neonatólogo le tenía una sonda nasogástrica o orogástrica para que el niño le cayera algo de leche a su estómago. Pero lo que hacíamos nosotros éramos tratar de enseñar a dar de mamar al niño en posiciones sentadas y enseñábamos a las enfermeras, a la mamá que estuviera presente, porque ella era la que se iba a llevar al niño a su casa, quién sabe a qué distancia, y que no iba a tener un entrenamiento posterior a lo que estábamos haciendo. Entonces lo que hacíamos primeramente era enseñar a la mamá a dar de beber, de mamar del biberón y muchas veces del pecho. Pero la mamá se iba entrenada a su casa sabiendo lo que iba a hacer para que no dejara morir al niño de hambre. Cuando ya el niño comenzaba a aprender a tragar, entonces procedíamos a quitar la sonda oro-nasogástrica y entonces el niño seguía con su alimentación dada por su mamá, supervisada. Eso lo hacíamos en el hospital cuando el niño nacía en el hospital. Si el niño nace en un lugar donde no tiene supervisión, lógicamente que muchos de ellos fallecen. Cuando nacen en los campos, cuando nacen en algún lugar donde no tienen ningún entrenamiento, muchos de estos niños pierden la vida. Lastimosamente es así. Entonces, la enseñanza es importante al inicio de su vida. Muchas gracias. Gracias, doctor Julio. Doctor Velázquez, ¿tiene algún comentario que hacer, por favor? Yo quiero... Sí, al doctor Asensio y al compañero del panel, quería preguntarles si el paladar en un solo tiempo o en dos tiempos, porque yo lo opero en dos tiempos y si no es así, puedo explicarles por qué. En un solo tiempo lo hacemos. Yo creo que es importante hacerlo en un solo tiempo para no generar más cicatrices y contracturas. Ahora, agregando algo más sobre la ortopedia, es muy importante. Si la ortopedia se realiza, se hace la cirugía, pero la continuidad de la ortopedia y el manejo y acompañamiento del niño en ortopedia de crecimiento es demasiado importante.
Si el paciente está concentrado en un centro hospitalario, va a ser más fácil, pero si el paciente llega a una cirugía de un lugar lejano y se va de vuelta a su casa, es muy difícil de controlar la ortopedia. Entonces, se puede tener un muy buen resultado, pero si no hace continuidad, se pierde el trabajo importante realizado. No. Es cierto. ¿Alguna otra pregunta, Fernando? Sí, aquí hay, hablando ahorita que el doctor González decía, hablaba un poquito de la sonda orogástrica o nasogástrica. Preguntan si el doctor Asensio utiliza sondas gástricas posterior al tratamiento del paladar blando. En ningún momento utilizamos sondas, ya sea porque se hizo cirugía de labio o porque se hizo cirugía de paladar. En ningún momento usamos sondas nasogástricas ni orogástricas. La alimentación es normal. Perfecto. ¿Otra pregunta? O Rafa, ¿tienes algún comentario? No, ahora no tienes audio. Dale el audio. Ahí está. Vino a regañar mi esposa. Felicidades. Todos nos dimos cuenta de eso. Esa es la cuarentena. Esa es la cuarentena. Pero ahí la vamos llevando. Felicitarlos a todos por sus comentarios. Lástima que a Julio desde la Argentina está muy lejos, por eso a lo mejor no alcanzamos a escuchar muy bien, pero nos hemos perdido sus sabios comentarios. Sí, sí, sí. Es importante. Una preguntita por allí queda pendiente, Fernando. Bueno, hay una lista increíble, pero hay una aquí que dice, buenas noches, doctores. Quisiera saber cuánto tiempo es recomendable la terapia del habla en un paciente que se somete a estas cirugías. En nuestro protocolo hacemos la cirugía del paladar a partir de los 2 años. Después de la cirugía, al año, más o menos al mes de hecha la cirugía, ya se inicia la terapia del habla y estimamos que 2 años es un tiempo mínimo y adecuado para que el niño desarrolle bien su fonética. Ese es el tiempo mínimo, y algún paciente que necesite reacondicionarse también, porque la ortopedia, a partir de los 4 años y la aplicación de algunos expansores pueden hacer la pérdida de un poco de la fonética y tienen que readecuarse después. Pero en general es de 1 año a 2 años mínimo de terapia del habla. Eso quiere decir terapia del habla 2 veces por semana y que el paciente entre a su terapia de manera individual y solo. Digo individual porque hay algunos pacientes que no tienen la capacidad de ir a un centro muy especializado o están en un lugar muy lejano y les dan terapia colectiva, y eso absolutamente no es bueno. Eso es perder el tiempo y el niño no logra avanzar. Así es que 2 veces por semana, individual y solo, y 2 años mínimo de terapia. Una de las cosas, perdón, una de las cosas que yo trato de hacer es que el papá, cuando va al terapista del lenguaje, aprenda del terapista del lenguaje y al niño lo trabaje diario como si fuera una clase, que le vaya apuntando las palabras que pronuncia mal y esas palabras se le ponga más énfasis en su aprendizaje. Muchos niños hablan, la fonación es totalmente en la parte posterior de la garganta. Muchos para pronunciar alguna letra la pronuncian en la parte de la garganta y eso a veces se vuelve hábito al niño. Y por eso es que yo trato de que el padre esté ahí para que la terapista y vaya aprendiendo de la terapista y ese sea una enseñanza al niño diaria. Cada vez que pronuncia la palabra que está haciéndola mal, la corrija y que la trate de hacer. Hay ejercicios que también hacen los terapistas para que las palabras no sean pronunciadas atrás en la garganta. Por ejemplo, cuando van a decir casa, ellos dicen asa, pero muchas veces los terapistas le ponen la mano aquí y cuando le ponen la mano aquí,
y le dicen di ja, 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 y levantar esto aquí hace que el niño vaya escuchándose y pronunciando esa letra mejor. Son ejercicios que los terapistas a veces hacen en el momento de estar haciéndolo, y eso lo debe aprender el padre para que lo haga a diario en su casa. Es una idea mía que lo he estado practicando, y creo que algunos de mis pacientes, que ustedes muchas veces en algunas pláticas que he tenido los han escuchado, su habla prácticamente es bastante normal. Entonces, es algo que quiero compartirles y que, bueno, en algún momento dado la practiquen. Yo Rafa, quisiera, un comentario. quisiera agregar un comentario. Respecto a la terapia, indudablemente que si el paciente va 2 veces por semana a la terapia y que la terapia dura 45 minutos, eso es un recordatorio cada 2 días, pero los verdaderos terapistas son los padres y hay que trabajar muchísimo con ellos. Y no solo en la disciplina de la terapia del habla, sino en la disciplina normal del niño. Generalmente son niños sobreprotegidos, berrinchudos y malcriados. Entonces, tiene que trabajar uno mucho con los papás para que cambien la forma del manejo del paciente, del niño, de su hijo en la casa, para que realmente él no extorsione a los padres, que ese niño sepa quién manda y haga caso de lo que se le está haciendo. Así que la terapia del habla no solo es ir a la clínica de terapia, simplemente hay que hacer un trabajo en conjunto, padre, madre, abuelos y todos los mayores que vivan en la casa junto con el terapista para tener el mejor resultado. Gracias. Doctor Ruiz, doctor Velázquez, ¿algún comentario? Hay que comentar, nosotros también tenemos muy buen resultado operando durante muchísimos. Operamos el paladar a partir de los 2 años. Hoy lo operamos a veces un poco más joven, pero evidentemente si el niño tiene muy buena estimulación paterna sobre todo, entonces alcanzan a recuperar su lenguaje bastante normal. Algo que es muy importante es que los papás educarlos para que nunca le hablen al niño como él habla. A veces tratan de imitarlo para que el niño entienda mejor, entonces esto es incorrecto. Algo que nosotros tuvimos, alguna vez yo tuve un pacientito que prácticamente estaban huérfanos, la mamá trabajaba todo el día y el niñito de 8 años convivía con el niñito normal que tenía como 1 año y medio, 2 años, hablaba igual con rinolalia como hablaba su hermanito, y el niño no tenía absolutamente ningún defecto en su emisión de voz, sino que únicamente lo imitaba. Entonces tenemos que educar mucho a los papás y a la familia para que nunca repitan los sonidos en la forma inadecuada, como a veces lo repite el niño fisurado. Creo que el más grande reto en el manejo de pacientes de labio y paladar hendido es justamente el habla. Ese es el más grande reto que los niños tienen para convertirse en una persona completamente productiva y completamente normal. Sí, pues. Quiero hacer un pequeño comentario. ¿Puedo hablar? ¿Puedo? Sí, sí, por favor, adelante. Bueno, yo... Quería comentarle el tema del paladar. Ok, deja al doctor Julio Velázquez, por favor. Le damos una singular importancia al habla del chico, porque puede estar muy bien operado, puede ser una gente muy linda, pero si habla mal, nuestro tratamiento no se ha completado, ha sido un fracaso. El paciente que es operado de tiempo, que tiene el paladar corto, tiene nasalidad, pierde la voz por la nariz, toma ese aspecto de voz gangosa, que es tan desagradable, motivo de tanta burla en general, queda como discapacitado socialmente. Entonces nosotros en nuestro método operamos el chico del paladar blando antes de que comience con los primeros fonemas, para evitar que tomen gramas de nasalidad, porque después para las fonoaudiólogas es muy difícil quitar esos engramas, esos primeros fonemas que lo hace con nasalidad.
Entonces, antes de que el chico comience a hablar, le operamos el paladar blando. En ese momento todavía el paladar óseo no tuvo crecimiento suficiente para que tenga un cierre. Entonces, por eso esperamos, a través de las placas de ortopédica, impidiendo que la lengua se meta en la fisura, el crecimiento hacia la línea media del paladar óseo. Si nosotros operamos al año, como cuando el chico comienza con los primeros fonemas, hacemos una brecha de tejido blando, la mucosa nasal y la mucosa bucal, y impide el cierre del paladar óseo. De tal manera que nosotros primero decimos el cierre del paladar óseo, lo referimos más al crecimiento y a la cirugía. Entonces esperamos que haya un crecimiento, por eso operamos el paladar en 2 tiempos. Esperando, hacemos el cierre de los faringos para que el chico comience a hablar bien, y esperamos el crecimiento a través del uso de las placas ortopédicas para hacer el cierre en un segundo tiempo con una base sólida de bóveda palatina ósea. Por eso lo hacemos en 2 tiempos. Otra preguntita, Fernando, porque ya por el tiempo se nos está acabando. Creo que tienes 2 más por allí, ¿no? Ahí sí, hay varias, bueno, infinidad de preguntas. Muy agradecido a todos por esto. Hablando un poquito de lo que estaban hablando. Okay, pero hagamos algo. Como a las 8 hay otro webinar, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer 2 preguntas más y vamos a dejar las otras preguntas allí para que ellos mismos las respondan y las escribimos mismo en el archivo académico. Perfecto. Ahí me va a estar la respuesta, para que todos tengan la respuesta. Hablando sobre el tema, la utilización de colgajos faringios, ¿los consideran ustedes dentro del tratamiento para mejorar la fonación de los pacientes? ¿Sí o no? ¿Y con qué incidencia? Ahorita, no se oye, Rodolfo. No sé. En realidad, el trabajo del labio y el paladar hendido no hemos tenido la absoluta necesidad de utilizar el colgajo faríngeo. Lo que sí he tenido la experiencia de ver pacientes es que el colgajo faríngeo de alguna manera ata los tejidos del velo del paladar, y al inicio de la aplicación del colgajo faríngeo funciona muy bien, pero después de que pasan unos meses y esa cirugía o esas cicatrices se ponen en contractura, hace que se ponga rígido el velo del paladar y el problema fonético ya no se resuelve. Lo que yo he hecho con el colgajo faríngeo en algunos casos es, cuando veo que no están teniendo un buen resultado, lo retiro y reconstruyo el velo del paladar y da muy buen resultado. Lo que no considero yo como que es no es una actitud muy buena, es que el colgajo faríngeo puede generar la contractura del maxilar y maximizar una clase 3 esquelética debido a la contractura que hace la cicatriz del colgajo faríngeo. En la actualidad ha habido un poco de auge y el manejo un poquito variado del colgajo faríngeo con bases más anchas, y que a algunos cirujanos pues sí les ha dado algún resultado, pero en base a que no ha habido una cirugía de paladar adecuada y que eso no ha dado buen resultado. Por eso insisto en que la cirugía de paladar en un solo tiempo genera la producción de menos cicatrices y mejor resultado fonético. En conclusión, yo no uso el colgajo faríngeo. ¿Alguien más que nos pueda dar una opinión al respecto? Quiero dar una opinión. El colgajo faríngeo, en muchas ocasiones, como dice el doctor Rodolfo Asensio, ha causado contracciones o viene a ser al final un guindador de mocos. Cuando el paciente tiene un cuadro gripal, entonces muchas veces, dependiendo del tamaño del colgajo faríngeo, va a también a tener repercusión
en el drenaje de las secreciones mucosas que salen de los senos paranasales hacia la parte posterior, y muchas veces ese moco irrita a la parte posterior. Entonces, en múltiples ocasiones lo que hacemos es eliminarlo y extender la faringe, haciendo muchas veces el esfínter faringio con los pilares posteriores amigdalinos. Esto hace que el paladar se ajuste más hacia la parte posterior de la faringe y el paciente tenga mejor fonación. Con respecto a lo que hablaba hace un momento el doctor Rodolfo Asensio, de las pacientes que presentan clase 3, cuando yo realizo un paladar hendido, por lo general lo realizo dependiendo de 2 años a 3, dependiendo de la erupción de las muelas deciduas. ¿Por qué dependiendo de la erupción de las muelas deciduas? Las muelas deciduas, cuando el paciente ya está masticando, es una forma de estimular el crecimiento del maxilar para que no quede en clase 3. Entonces, esperamos el crecimiento o la erupción de las muelas deciduas, ya sea la primera, la segunda, y para poder cerrar el paladar. Esto va a hacer que el paladar en el momento de la cicatrización medial no sea trecie y no haga por lo general una clase 3. Y es una fuerza masticatoria que va a estimular el crecimiento del maxilar y no lo va a dejar llegar a una clase 3 extensa. Muchas veces he visto en muchos lugares donde me han invitado clase 3 de 1 centímetro, centímetro y medio, causados por una atrofia del maxilar al hacer cirugías prematuras. Entonces, yo por lo general trato de esperar, y eso me lo enseñó el doctor Oscar. Espere siempre la erupción de las piezas deciduas. Por eso es la importancia de mantener estas piezas sanas. Cuando comienzan a extraer estas piezas porque tienen caries y no tienen una mala higiene, se está perdiendo un crecimiento del maxilar posterior. Así que tenemos que mantener los maxilares sanos, las piezas sin caries, para que éstas hagan un estímulo de crecimiento al maxilar y el paciente no sea sometido posteriormente a una cirugía ortognática, que es mucho más complicada en un paciente fisurado. Entonces, esos son las formas como nosotros tratamos y lo hemos hecho hasta el momento. Ya desde hace 44, casi 45 años que estamos en esto y ya tenemos experiencia y pacientes que ya tienen 40, 42 años, y eso hace que nosotros veamos el resultado a largo plazo. Gracias, doctor González. Otra pregunta para el doctor Asensio, por favor, Fernando. Pues si quieres, la última dice: buenas tardes, doctor. Excelente exposición. Una pregunta es: ¿puede usarse técnica de transposición ósea en lugar de la colocación de injertos óseos? Doctor Rodolfo. Sí, esta es una práctica que es muy viable. Hacer una transposición de ese segmento maxilar que está muy fisurado, muy amplio, sobre todo en pacientes que nunca se les ha tocado. Sí, es posible realizar esa transposición y es muy bueno el resultado. Ya lo hemos tenido nosotros acá en pacientes especialmente escogidos para hacer ese procedimiento. Es recomendable cuando ya no es posible y que la fisura es tan amplia que un injerto óseo no es viable. Así que una transportación ósea es viable y da muy buen resultado. Así que sí la apoyo. ¿Alguna opinión adicional? Rafa, un comentario, doctor Ruiz. Fundamentalmente en relación a los colgajos retrofaringios, nosotros sí hemos hecho algunos, muchos de ellos con muy buenos resultados, otros con muy pobres resultados. Algo de lo que no hemos platicado es de que estos pueden generar mucha apnea del sueño, muchísima apnea del sueño.
Entonces, cuando nosotros obtenemos o por interrogatorio de los padres, evidentemente no pueden ser polisomnografías ni nada de esto, pero cuando los padres nos dicen que el niño ronca mucho y el colgajo retrofaringio ha beneficiado en el habla notablemente, a veces a los 6, 9 meses después de que el colgajo retrofaringio estuvo presente y ayudó a que el paladar se alargara un poquito más hacia atrás, liberamos el colgajo retrofaringio y con hemos observado que mejora muchísimo la apnea del sueño. Hoy en día existen trabajos extraordinarios del colgajo retrofaringio personalizado. Hay estudios extraordinarios de un médico foniatra, el doctor Insulza, mexicano, que vive en Chicago y que trabaja muchísimo los colgajos retrofaringios, y con estudios de nasofaringoscopía se puede personalizar el colgajo retrofaringio, pero yo considero que es bastante difícil personalizarlo si lo hacemos un poquito más a la derecha o lo hacemos un poquitito más a la izquierda. Nosotros lo que hacemos cuando lo realizamos, colgajo retrofaringio de base superior, lo más alto posible, pero como muy bien decía Julio, recordemos que la única función de la úvula es permitir que el moco escurra de las juanas hacia atrás, es en realidad su única función, y si nosotros la pegamos al paladar, pues va a ser una estasis de toda la mucosidad nasal que le va a generar problemas de otra naturaleza al paciente. También hemos realizado muchos casos del esfínter de Orticochea y a veces le hemos obtenido buenos resultados, a veces mejores resultados con el esfínter funcional de Orticochea que con los mismos colgajos retrofaringios, ya que el moco escurre por la parte central y drena por detrás o en medio de los dos colgajos del esfínter funcional. ¿Puedo hacer un comentario más? Respecto a los colgajos faringios, he observado en los que he podido tratar, es que hay una alta incidencia de pérdida de la audición, porque se altera totalmente el drenaje de la trompa del Eustaquio, y eso ha generado de los pacientes que yo he visto problemas de oído medio muy importantes, con ruptura de tímpano y pérdida de la audición como consecuencia y complicación del colgajo faríngeo. Es un comentario que quería proporcionar. Correcto, doctor Asensio. Una última pregunta, ¿sí? Última pregunta para el doctor Asensio. Aprovechando que está esa pregunta del doctor Asensio, solo dice la doctora María Luisa López, si en dado caso, entonces, como no utiliza el colgajo faríngeo, entonces, ¿cómo maneja la insuficiencia velofaríngea? Bien, como lo dije en la plática, cuando manejo la cirugía del paladar primaria, hago una disección importante del pilar amigdalino posterior y de una vez en la cirugía primaria resuelvo el problema para que no tengan insuficiencia velofaríngea en los casos operados por uno en primera instancia. Cuando llega un paciente con una insuficiencia velofaríngea, que ya no es un niño, es sumamente difícil resolver la insuficiencia velofaríngea y hacer algunos alargamientos en base a los pilares amigdalinos que muchas veces están borrados prácticamente. Yo hago lo que digo un esfínter y elongo lo más que puedo la porción posterior. No se logra resolver la insuficiencia en pacientes mayores, y mayores quiere decir importantemente desde los 5 o 6 años que no tuvieron una cirugía adecuada y la insuficiencia velofaríngea no se puede resolver. En el caso extremo de que una cirugía no funcione, existe el recurso de poner un obturador nasofaríngeo, una prótesis, que si el paciente lo logra tolerar adecuadamente, le resuelve en 100% su fonética. Agradecido, doctores. Bueno, si quieren, no más preguntas. ¿Sí, Raúl? Sí, hagamos lo siguiente, porque tengo entendido que hay muchas preguntas todavía allí, pero Sí. hemos hecho acuerdo con la Asociación Colombiana para su seminario que iba a empezar a las 8. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a anotar las preguntas, o Fernando, los teléfonos de las personas que la están haciendo, y me acaba de comentar el doctor Asensio
hijo, que para hacer un grupo de WhatsApp y por allí él pueda, el doctor Asensio padre, hacer las respectivas respuestas. Correcto. Le queremos pedir disculpas, si están de acuerdo, lo que quiero pedir disculpas a todos, lo que sucede es que por horas del tiempo no podemos responder todas las preguntas ahorita en vivo, pero se le van a responder todas por esta vía. Tomar los teléfonos, por favor, Fernando, y de esa forma se le va a responder a todas las preguntas pertinentes y las dudas que tengan. Bueno, amigos, de verdad, para la CIBU ha sido un enorme placer haber estado con ustedes esta tarde, haber hecho esto para que ustedes, muchos no sé. Ya no te oyes. Ya, ok, ya. Este es el relanzamiento, yo mejor lo apagué, disculpe, Rafa, profesor. Este es el relanzamiento de la sección académica de H. No te oyes. La apago sola. ¿El relanzamiento de qué? El relanzamiento de la sección académica de HLP. Ya tenemos 3 años que desde la gestión del doctor Leopoldo Meneses se inició, se fundó, y entonces estamos haciendo relanzamientos con esta sesión del día de hoy. Le quiero darle las gracias a todos los panelistas, el doctor Julio González de Panamá, el doctor Rafael Ruiz de México, el doctor Julio Velázquez de Argentina, sobre todo, por supuesto, por favor, al doctor Asensio Mármol, el gran maestro y profesor en esta área de HLP de toda Latinoamérica y del mundo. También quería agradecerle muy especialmente a todo el equipo de la Comisión de Educación Continua, que gracias a ellos hemos podido lograr esta actividad. Al doctor Fernando de León, que está aquí de Guatemala, al doctor Henry García, de nuevo lo nombro, el coordinador de la Comisión de Educación, al doctor, por supuesto, Rodolfo Asensio Hijo, que es el secretario, que ha sido el motorcito de hacer todo esto, y al doctor Carlos Petit, que es el coordinador de la Comisión de Comunicación y Marketing, que nos ha ayudado muchísimo en todo lo que es el desarrollo y la difusión del evento. La invitación es para el viernes que viene a la misma hora. El audio, Raúl. No se oye. De la conferencia. No se oye. El audio. Wow, no se oye. ¿Aló? ¿Ya? Ya, está bien, ya. La invitación, bueno, para el viernes que viene, el viernes 10 a las 6 de la tarde, hora Venezuela, a la conferencia de implantes del doctor Oscar de León de Colombia. Vamos a ser bien puntuales con el comienzo misma, y se puede registrar igual por la página web alacibo.org. Ahí está la forma de registrarse muy fácilmente. De verdad, doctores, doctor González, doctor Ruiz, doctor Velázquez y muy especialmente doctor Asensio, les quiero agradecer su tiempo en estos tiempos de cuarentena por de verdad, nutrirnos una vez más de los conocimientos tan amplios que tienen en lo que es el labio paladar hendido, y a todas las personas que se conectaron también su agradecimiento por estar acá con nosotros. Bueno, aquí seguimos a la orden y seguimos trabajando en tiempos de cuarentena. Recuérdense quedarse en casa y cuidarse mucho. Felicidades, Rodolfo. Felicidades, Rodolfo, y felicidades a la CIBU. Gracias igualmente. Cuídense mucho todos. Felicidades, cuídense. Dios nos siga bendiciendo y a quedarnos en nuestra casita guardados. Sí, así será. Un abrazo a todos. Un abrazo. Fuerte abrazo a todos. Abrazo. Abrazo, Raúl.